Bueno, Tenspio Muguktakta, Punhatsiot Kapshmaziot Katmadodap, Shnash, Uzui, Aguiepe. Bienvenidos todos a esta sesión de esta serie de entrevistas que del Colmix se han planeado con diferentes personas que han ido a la región Mije, diferentes investigadores SAGOTS. En este día tenemos la oportunidad de platicar con Marta Pskowski, quien realizó una investigación periodística sobre el caso de un maíz, de una variedad de maíz de la región Mije, y bueno, vamos a conversar sobre esta investigación que hizo y también sobre diferentes temas que tienen que ver con la biopiratería y sobre el mismo caso del maíz. Tendremos la participación de Noemí, quien se va a integrar más tarde a este panel. Y bueno, están con nosotros Tania, quien es de la comunidad de Tamazulapan, Mije. Ella es ingeniera. Está también Viani Mazza, de la comunidad de San José del Paraíso, del Bajo Mije. Ella es bióloga. Y bueno, nos acompañará también la poeta Noemí, que es de la comunidad de Moctum. Y bueno, también está con nosotros la periodista Marta Pskowski. Vamos a comenzar haciendo una breve introducción del tema. Como ustedes han visto en el título, pusimos que esta sesión es diferente a las otras sesiones que hemos tenido, y tanto por el contenido como por el método que se utilizó para esta investigación. Y bueno, en el año 2019 surgió en las notas de los medios periodísticos nacionales una noticia sobre el caso que los periodistas llamaron del extraordinario maíz Mije, y en el cual están involucradas una comunidad de la región Mije, así como diversos investigadores, agrónomos, investigadores de diferentes universidades y de organizaciones comerciales de Estados Unidos, y que involucraban el hecho de que se había encontrado, según esa publicación, un maíz que se fertilizaba a sí mismo, es decir, que no requería de fertilización adicional, que es el método que se utiliza en la actualidad para que pueda desarrollarse adecuadamente el maíz, sino que este maíz se fertilizaba a sí mismo, lo cual representaba una posibilidad de ya no necesitar de fertilizantes nitrogenados para el adecuado desarrollo del maíz. Y bueno, quisiera comenzar preguntándole a Tania. Tania ha tenido experiencia, bueno, al ser de la región también, pues conoce cómo se cultiva el maíz en la región. Y Tania, si pudieras compartirnos un poco sobre este maíz en particular. Se habla que el maíz tiene un gel en las raíces, y bueno, si pudieras compartirnos y explicar a los que están escuchando cuál es la función de ese gel y cómo le ayuda a la planta de maíz. Ok, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Me quiero mover un paso atrás antes de ir a la función del gel, porque, bueno,
Para empezar, no soy especialista en suelos, entonces si hay algún especialista en suelos le voy a pedir también que me disculpe si hago no utilizo algún término de manera propia, pero bueno, digamos, en términos prácticos, el nitrógeno es un elemento esencial para las plantas y el nitrógeno es el que está ligado, digamos, al maíz, a este maíz que se le ha dicho milagroso, pero ¿por qué? Bueno, ustedes se preguntarán, estaba justo revisando hace unos días cómo es que en la agricultura moderna, en la agricultura industrializada, se ponía el contexto de este maíz y el hallazgo. Entonces, les contaba que el nitrógeno es uno de los elementos principales para los cultivos y se estima que aproximadamente se invierten 80 o se gastan 80 miles de millones a nivel mundial solo en este fertilizante, porque pues todos necesitamos comer y la agricultura industrializada o la agricultura extensiva pues ha jugado un papel muy importante dentro de todo esto. En Estados Unidos, que es donde sucede todo este trabajo de investigación, se estima que se gastan aproximadamente 11 miles de millones solamente en fertilizantes, para que tengan una idea. ¿Por qué es relevante? Bueno, uno, porque es caro. Dos, porque en el general los fertilizantes también hay un gasto energético y estamos hablando hoy en día que estamos enfrentando una crisis climática y se ha vuelto un eje central a nivel mundial. Para generar estos fertilizantes simplemente se utiliza aproximadamente del 2% de toda la energía que utilizamos en el mundo. También, si hablamos de la contaminación que se genera, estos fertilizantes contribuyen en un 2% aproximadamente a toda la huella de carbono y muchos de estos fertilizantes, pues si hablamos de agricultura intensiva también, terminan en los drenajes, en el mar, y se crea un problema mucho más grande. Una parte de este nitrógeno también escapa y contribuye a los gases de efecto invernadero. Pero si esto es el problema, digamos, en términos de la agricultura intensiva, a lo que llamamos comúnmente el monocultivo, ¿cómo es que la agricultura en nuestros ámbitos, en nuestros pueblos, es que se provee de nitrógeno, de fertilizantes? Bueno, cierto es que sí, muchos de nuestros campesinos usan fertilizantes, pero recuerden, a mí me gusta hacer como la analogía de las tres hermanas, ¿no? Las famosas tres hermanas que son el nitrógeno, la milpa, la calabaza, ¿no? Que tienen una relación también entre ellas y y el frijol, ya estoy diciendo el nitrógeno, ya estoy mezclando automáticamente nitrógeno y frijol. Digamos que nuestra milpa, de alguna manera, el nitrógeno en esta relación tan bonita o equilibrada que representa nuestra milpa, parte de ese nitrógeno viene del frijol que sembramos, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿por qué estos investigadores estaban maravillados? Bueno, porque la agricultura intensiva o el monocultivo no utiliza un sistema como nosotros lo utilizamos en la Sierra Mije o en otras regiones de Oaxaca. Para ellos, sí, utilizar fertilizante después de estos números que les he dado es crucial y es importante. ¿Qué hacen estas raíces? Al final se genera como una relación simbiótica. Entonces, las raícitas estas del maíz les llaman unas raíces aéreas, que es una característica única de este maíz solotón, que se empiezan, digamos que después de 3 o 6 meses de que se ha plantado este maicito, empieza a segregar un líquido. Y este líquido tiene la característica de que al caer al suelo inhibe el oxígeno y es muy rico en azúcar. Entonces permite la proliferación de actividad microbiana y estos microbios son los que fijan ese nitrógeno digamos, al suelo y es lo que la plantita puede utilizar. Es una relación simbiótica. Al final se puede completar o digamos puede generarse todo el fertilizante. De acuerdo a los estudios que generaron estos investigadores, se dice que podría proveer del 30 al 80% del fertilizante que la planta necesita. Sí requeriría algo adicional y todavía están realizando más investigaciones porque una de las premisas que ellos tenían es si este maíz crece en un suelo tan pobre, porque así dice la investigación que realizan estos investigadores en la Universidad de UC Davis,
¿Cómo es que consigue fertilizarse de nitrógeno si es un elemento tan esencial? Si los agricultores dicen, o la mayoría dice que no utiliza fertilizantes. Entonces es como ellos vienen a estudiar esta característica que es rara en cereales, ¿no? Y es de ahí la relevancia. Obviamente, perdón, ya nada más para agregar, es esta, digamos, la cantidad de fertilizante que se le pueda agregar a la planta o pueda generarse a la planta con esta actividad simbiótica, pues va a depender de muchos factores. Todavía están haciendo más investigación en eso y pues eso es todo. Bueno, gracias, Tania. Nos has dado el panorama general y la importancia, en este caso, del maíz, en este maíz en particular. Es solo una de las variedades de maíz que existen en la Sierra Mije. Está nombrada pues desde las clasificaciones que utilizan los agrónomos como maíz solotón, pero en la Sierra Mije pues no es la única variedad. Hay más de 15 variedades de maíz tan solo en las comunidades mijes pues de la región. Agradecemos también Noemí, que ya se pudo conectar. Bienvenida Noemí. Noemí es de la comunidad de Moctum y que también tiene un profundo conocimiento sobre el maíz. Ha escrito algunos libros y artículos sobre y bueno, también es poeta. Antes de pasar con Noemí, le voy a dar la palabra a Mazar. Si pudieras compartirnos y compartir con todos el otro punto que se va a discutir, que es el de la biopiratería. ¿Qué es la biopiratería? ¿A qué se refiere este término? Y por qué afecta a los pueblos indígenas, y en este caso al pueblo mije. Claro, gracias César. Bueno, un saludo a todos los que nos escuchan. La biopiratería es una apropiación de organismos, ya sea organismos completos como plantas, animales, hongos, insectos o alguna de sus partes. Es decir, algún elemento que está dentro de estos animales o plantas, como es el caso del maíz, que pues serían los genes, ¿no? En su unidad más pequeña. Y lo que se hace en la biopiratería es utilizar estos organismos, pero además todo el conocimiento que está asociado en ellos con fines de extracción y también con fines de monopolizar estos recursos. Y bueno, esta apropiación de estos recursos se hace a través de patentes ya actualmente, y estas patentes pues es como un certificado legal, digamos, en donde hay una propiedad, ya sea a nivel de persona, a nivel de una institución pública, privada, y también pues la mayoría de las veces en el caso de la biopiratería es a través de instituciones o organizaciones transnacionales, ¿no? Que son muy grandes y tienen mucho poder y capacidad para hacer todas las investigaciones relacionadas a las patentes que se necesitan. Y la apropiación de estos recursos normalmente se hacen sin una autorización, sin un control, sin un conocimiento por parte de los pueblos que desarrollan o cuidan estos elementos, ¿no? Lamentablemente existen muchos ejemplos y bueno, hay ejemplos en Perú, hay ejemplos en la India de cómo han hecho esta biopiratería. Lo que ocurre es que normalmente son las comunidades indígenas las que han desarrollado, como en el caso del maíz, estas variedades, ¿no? Quisiera referirme explícitamente al caso de maíz porque es una planta que no podría crecer si no fuera a través de un cuidado y una asociación de las comunidades. Es decir, no pueden simplemente ir a buscar el maíz en su forma silvestre porque los maíces que tenemos actualmente se han desarrollado en asociación con una cultura y por eso en esta ocasión estamos hablando del maíz mije, porque este maíz es exclusivo de esta región y hablo de la región, no solamente de una zona, sino que por miles de años
han sido cuidados, seleccionados por una comunidad. Entonces, esto implica que hay muchísimo conocimiento detrás de una semilla y una planta, y cuando hay un caso de biopiratería, lo que ocurre es que se desconoce totalmente que son las comunidades las que tienen el conocimiento, las que lo han desarrollado, y esta apropiación se hace únicamente del objeto, digamos, de la planta o del gen que existe. Y este sería quizá el caso del maíz del que estamos hablando, ¿no? Por su propiedad muy característica, que es la fijación de nitrógeno, por esta asociación de mucílago en la raíz. Muchas gracias. Muchas gracias, Mazda. Ahora le voy a dar la palabra a Noemí. Noemí, estamos haciendo una contextualización del caso del maíz, y bueno, tú eres de una comunidad muy cercana a la comunidad de Totontepec, y quisiera que si pudieras contarnos de forma muy breve, para todos los que están viendo esta conversación, hablarnos sobre la importancia del maíz para la cultura Ayuk, o para la cultura Ayuk de Moctum. ¿Cuál es esta importancia y por qué no es solo una planta más? Creo que tienes apagado el micrófono. Como aroma y teatro para poder transmitir. ¿Ya? ¿Me escuchan? Sí. Sí. ¿Me escuchan o siguen sin escuchar? No, sí te escuchamos. Ya. Okay. Estamos transmitiendo, no pudimos acceder a internet, así que como va, está lloviendo y estamos en una camioneta. Ok, miren, buenas tardes a todos. La vitalidad del maíz en el pueblo Ayuk, el caso de Moctum y a sus alrededores, y como todos los Ayucayo o Ayaucayo en mi variante, el maíz es de suma importancia desde que naces. Uno de mis escritos precisamente digo, ¿cómo es el desarrollo del recién nacido? ¿Cómo tiene que absorber a través de la leche materna el tradicional satiox, que es la comida exquisita a base de maíz con hoja de aguacate, para que estimule el gusto de la madre y pueda entrar los primeros nutrientes a través del maíz en el estómago del recién nacido. En una concepción más amplia y filosófico, cosmogónico, lo que es el maíz. El maíz solotón en la zona, normalmente los niños, que lo toman el mucílago, le decimos moclut, precisamente es maíz que le cuelga algo y que le estamos chupando, absorbiendo, que normalmente nos lo prohíben como los padres para estar comiendo ese mucílago. Estos nutrientes que han descubierto estos científicos y estas universidades para extraer la patente y generar fertilizantes industriales o sintético para lo que produce este mucílago. Hay variedades, hay 4 variedades muy importantes que se siembra alrededor, tanto en Moctum, Totón, que son como que entre clima ya ni tan frío ni tan cálido, y es solamente aquí donde se puede dar. ¿Me escuchan? Sí. Entonces, este maíz, hay 4 variedades que podemos encontrar que le dicen Zapomok. Es el que casi da del codo, el maíz blanco, el maíz amarillo, el pinto y el rojo. Son los que podemos encontrar lo que es la raza del olotón. En el momento de pensar en un maíz, una de las razas, una de las variedades, atentar que no fue un proceso que se ha transmitido de generación en generación, estos conocimientos que siguen siendo conocimientos milenarios, y creo que el dilema surge precisamente que no le pertenece a una sola comunidad. Segundo, el punto no es que sea en Totontepec, pudo haber sido en cualquier comunidad mique o algún otro pueblo
comunidad indígena que es muy apegado con la vida de maíz. No sucede lo mismo como al norte del país, que todo es tortilla de harina, tortilla de maseca. No es en esa misma concepción, que se pierde de dónde vienen las tortillas, de dónde viene el maíz, cuál es el sustento diario. En la filosofía Yu, que es el indio aquel, el originario, el indígena aquel, que dormirá tranquilo si tiene maíz y frijol, calabaza y chile, tú estás hot go, que tu estómago está, me gusta mucho este concepto de la filosofía, que tu estómago está erguido, porque estará lleno, no estará con hambre, no le estará retumbando toda la noche si tiene maíz y frijol. Precisamente en esta temporada, pues vemos que viene una relación entre la pobreza y la abundancia. Mes de agosto, temporada de mucha lluvia, escaseaba mucho el maíz. Entonces vemos que hay un potencial de relación el hombre y el maíz. Si el maíz no vive, el maíz no puede vivir sin la siembra. Si yo no siembro maíz, no puedo tener vida, ni el maíz tiene vida. Es una coexistencia. Y entonces vemos en este contexto internacional y nacional que nos preocupa a todos, en este conocimiento y cultivo colectivo de muchas comunidades y de donde más se da este maíz, se hablaba de algunas partes del país que se da el olotón. ¿Qué va a suceder? Hablamos de los cunas también, de los conocimientos, de los genes del cabello, cómo han sido expropiados, se puede decir, estos conocimientos. Cómo se les quita todo este bajaje de conocimiento y al final no es equitativo. Esta repartición de los recursos, pero en este caso el punto clave con el maíz olotón es precisamente que es un patrimonio colectivo y que son de distintas comunidades, incluso regiones de México. Ese sería como que en ese primer punto, y espero no abusar mucho del espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, Noemí. Ya han ustedes escuchado el contexto en el que se está hablando de la región Mije, de la importancia del maíz y, bueno, también sobre todas las implicaciones de lo que sucedió. Pero bueno, quien nos puede compartir con mayor detalle la investigación que hizo, pues es la periodista que está con nosotros, Marta Pskowski. Y bueno, ahora le voy a ceder la palabra para que ella nos pueda contar sobre esta investigación que fue publicada, me parece que primero en un medio de Estados Unidos y después en otro medio mexicano, y a partir de allí desembocó el saber y hacer público todo este tema, porque antes de esta publicación era muy limitada la cantidad de gente que sabía lo que estaba ocurriendo con este maíz, y lo que detonó esto fue la investigación de Marta Pskowski. Entonces, pues, adelante, Marta, si quieres compartirnos el qué te llevó a hacer esta investigación, el cómo llegaste tú a la comunidad y pues quizás resumirnos de qué trató esta investigación. Bueno, muchas gracias a todos, al colectivo, por la invitación y los que están escuchando. Yo ahora estoy en Nueva York. Hace un año me regresé a Estados Unidos y estoy haciendo mi maestría ahora, pero anteriormente viví en México 6 años y pensando en mi investigación y también viendo los otros videos, me llevó a pensar a las ventajas de ser periodista, pero también las desventajas. Y por mucho tiempo he sentido como en medio del periodismo y la academia, y creo que eso podemos platicar más adelante.
como la diferencia de una investigación periodística que una antropóloga. Y yo llegué a México en 2013 y estuve viviendo en Oaxaca unos 6, 8 meses durante mi beca de Fulbright, que trabajé con un antropólogo sobre temas de conservación de bosques y políticas de cambio climático. Entonces tenía esta experiencia cuando en 2015 empecé a dedicarme ya al 100% al periodismo, pero ya estaba viviendo en la Ciudad de México, pero tenía muchas ideas de cosas que había visto cuando estuve en Oaxaca y otros estados que quería integrar a mi trabajo periodístico. Y yo siempre he trabajado freelance, entonces no trabajé en un medio fijo, contactaba a los editores para proponer temas y me interesó el tema del maíz primero por un reportaje que salió en Animal Político de París Martínez, que fue en noviembre de 2019. Y él había hecho un trabajo más que nada basado en documentos de transparencia y también lo que estaba en el portal del protocolo de Nagoya, que es un protocolo de casi todos los países que México ha firmado, que si una universidad o una empresa quiere usar un recurso genético, tienen que cumplir con ciertos estándares. En México, cada vez que hay un acuerdo para usar un recurso genético, el gobierno mexicano tiene que subir información a este portal en línea. Entonces ahí había información que un maíz de la Sierra Mixe estaba siendo usado por investigadores de la empresa Mars y la Universidad de UC Davis, pero no hubo mucha información disponible de cuál era el acuerdo, ni siquiera cuál comunidad. Entonces, el reportaje de París tenía como la base que yo pude seguir investigando. Él me ayudó mucho compartiendo materiales y empecé a hacer entrevistas y fue muy curioso. Varias personas, científicos en la Ciudad de México, todos tenían la duda, pero ¿de dónde viene el maíz? Y cuando empecé a hablar con más personas en Oaxaca, es como conocido que este maíz es de Totontepec, entonces no era tan secreto, pero la empresa y la universidad no quisieron hacer público esta información. Entonces creo que fue como un patrón en toda la investigación, que hay como mucho conocimiento en las comunidades que por muchas razones no es disponible en internet. No puedes encontrar en Google que este maíz es de... Bueno, ahora sí lo podrías encontrar en internet, pero realmente fue necesario ir a Oaxaca a hablar con personas que desde hace décadas tienen conocimiento de este maíz y muy rápidamente me di cuenta que no era para nada un hallazgo de la Universidad de Davis, pero yo fui en abril del año pasado a Oaxaca. En realidad fue una visita rápida, estuve una semana y a Totontepec solamente fui un día. Entonces, a diferencia de los antropólogos que hablarán en las otras sesiones, no tengo tanta experiencia en la Sierra Mixe. Es más desde de lejos que he estado investigando. Y primero me empezaron a decir que era de Totontepec. Luego el siguiente paso era encontrar la manera de entrevistar personas en Totontepec. Y creo que esto es uno de los retos para el periodismo y
que estamos acostumbrados a hacer todo muy rápido y tienes 2 semanas, un mes para hacer un reportaje y eso no es posible con un tema tan sensible como el maíz en una comunidad. Pero explicándolo a mis editores en Nueva York es como un concepto tan ajeno. El maíz es pues otra mercancía. Pero yo sabía que se tenía que tocar el tema con cuidado y por el trabajo que había hecho anteriormente sabía que no podía llegar sin contactos, sin nada a preguntar. Y fueron 2 amigos que me ayudaron bastante. También trabajé con una fotógrafa, pero mi amigo Gustavo Mendoza de Guelatao y también el agrónomo Alejandro Ruiz. Ellos me ayudaron a hacer contacto con Azarel, que creo que está conectado ahora, para sacar una cita con el presidente municipal. Entonces, ese día que fuimos los 4, yo, Gustavo, Alejandro, y Citlali Fabián, que es la fotógrafa, y siento que fue muy superficial lo que pude hacer. Hablamos con el presidente municipal, pero realmente es el comisario agrario que tenía que ver con este tema y no los pude entrevistar. Entonces eso fue en abril y tenía algunos elementos, pero no sentía la confianza de publicar lo que tenía. Y seguía haciendo entrevistas también Juan Arely Alcántara, que es agrónomo de Totontepec, fue una persona muy importante para la investigación. Pude platicar más con él en la ciudad de Oaxaca de la importancia del maíz en la comunidad y lo que él sabía desde niño de ese maíz. Y publicamos en julio y hubo cosas que no pude confirmar. El documento final que firmaron las autoridades con la universidad no es público. Yo estuve semanas insistiendo con Semarnat, con Zagarpa, el SNICS, que es de semillas, para compartir más información de qué habían pedido a los investigadores y no me lo quisieron dar. Y creo que es un tema pendiente todavía en el gobierno mexicano definir cómo van a tratar estos casos. Que estoy ahora leyendo un libro de Corey Hayden, una antropóloga que hizo una investigación en los 90s y decía, México todavía no tiene una normatividad para regular el uso de recursos biogenéticos. Y estamos en 2020 y sigue igual. Entonces, los investigadores que llegaron estuvieron varios años haciendo trabajos en Totontepec y básicamente habían estado llevando semillas a los laboratorios en Wisconsin y California, pero solamente con un acuerdo con las autoridades en Totontepec. Y lo que el investigador me dijo es que no tenían que avalarlo con el gobierno mexicano porque la comunidad es autónoma y puede decidir qué hacer con sus semillas. Pero eso también implica que no hubo un récord de lo que hicieron durante varios años y fue hasta 2000, no me acuerdo bien cuál año, pero varios años después que sí sacaron un permiso a través del gobierno federal. Entonces, una de las conclusiones de mi reportaje es que aunque hay este protocolo de Nagoya, y México lo ha firmado, realmente no asegura que hay una justo recompensa para el uso de los recursos y que hay un proceso transparente para saber qué está pasando. Hay otros
bueno, podría entrar en muchos detalles, pero es lo que, digamos, que pude publicar en el reportaje que salió hace un año, básicamente. Y digo que siento que no fue un reportaje sobre la Sierra Mije, que también era un tema que salió en las entrevistas, que cómo puede ser que una comunidad recibe un beneficio por el uso de un maíz que se encuentra en muchas comunidades. Y creo que eso es un problema cuando tratas de poner un protocolo para las semillas que no están restringidas a un solo lugar. Y hay muchas personas que sí quieren generar esta infraestructura para poder usar los recursos genéticos, pero no es tan fácil decir, este maíz viene de tal pueblo y ellos van a recibir todo el apoyo que viene del proyecto, lo que sea. Y entonces eso salió en julio del año pasado. Yo regresé en agosto a Oaxaca unos días y pude entregar una copia del artículo a las personas que había entrevistado. Y siento que fue como el primer paso porque hay mucho más que no sabemos todavía. Y he seguido en contacto con muchas de las personas que participaron en la investigación y creo que eso es uno de los, como periodista, no siempre puedes dedicarte mucho tiempo a una investigación. Yo en este caso tuve el apoyo del medio de Yale E360 para estar varios meses investigando sobre este tema, pero no siempre pasa así. Y ahora, otra vez fui en enero y pude ir, no me acuerdo si 2 o 3 días a Totontepec, justo antes de la fiesta. Y no fue tanto de investigación, sino pues aceptar la invitación de la familia de Azarel y Arely para conocer más y estar ahí, no como investigadora, pero había pasado tanto tiempo en esta investigación y sentía que no conocía el lugar de lo cual estaba hablando. Y el plan era regresar este verano porque ahora estoy haciendo mi maestría y por mi tesis estoy siguiendo con el tema de maíz, pero por la pandemia y todo lo que ha pasado decidí quedarme en Nueva York este verano y desplazar el viaje. Y tengo unas cosas anotadas pensando en qué aprendí de este proceso de hacer el reportaje y cómo podríamos, sí, yo pienso que es necesario tener más periodismo sobre ámbitos rurales en México. ¿Qué necesitamos para que pase esto? Entonces, en este caso pude republicar mi artículo en Animal Político. Ellos hicieron la traducción y también tuve muy buena comunicación con otros periodistas mexicanos que han trabajado estos temas. Y creo que eso es muy importante porque yo no quería publicar algo que solo se leía en Estados Unidos. Y no creo que el artículo llegó a todas las personas que deberían tener acceso a ello, pero publicarlo con un medio mexicano sí era importante. Obviamente hay que hacer mucho más para que llegue a las personas en la sierra y pensar en otras formas de comunicación que no sean solamente artículos de 2,000 palabras, que sé que no todos lo van a leer. Y
también como periodista creo que tienes otras obligaciones diferentes a un antropólogo, por ejemplo. Es un balance entre, yo creo que es muy importante generar confianza. Creo que no hubiera sido posible hacer esta investigación si no tenía contacto previo desde hace algunos años con personas en Oaxaca que me conocían, que confiaban que iba a hacer el reportaje de una forma responsable, pero tampoco tenemos años para dedicarnos a un tema. Entonces es un dilema, en mi opinión, que creo que sí tienes que tener un conocimiento previo, que no puedes llegar sin saber nada de una comunidad, pero hablando de las realidades del periodismo, son muy pocos los que tenemos este lujo de ir varias semanas a hacer un reportaje. Entonces creo que hacer más vínculos con colectivos, con organizaciones locales, también con académicos que pueden difundir su trabajo más ampliamente. Eso es importante porque los periodistas podemos, yo lo veo más como recopilar información de muchas voces, muchas perspectivas, pero nunca vas a ser la experta en un tema. Y también otra dificultad haciendo este reportaje era tratar de traducir, digamos, varios contextos muy distintos y explicar a mis editores que no podía presionar demasiado, que creo que a veces los periodistas pensamos que somos buenos periodistas si estamos llamando, tocando puertas, insistiendo, pero yo sé que eso no va a funcionar con todas las personas. Y con el caso de ese reportaje no pude entrevistar al comisariado. En algún momento mi editor me dijo, pero no lo puedes hacer por llamada. Y es como explicar que no, no puedo llamar a hacer la entrevista. Y son como estos modos del periodismo que a veces no cuadran muy bien con el contexto de la comunidad. Y sí, también tuve varios momentos que dudaba en qué tipo de información debería ser público. En este caso, creo que las personas que sabían de este maíz, los investigadores que vinieron de Davis y Mars, ellos querían ser los que descubrieran el maíz, pero era necesario documentar que había personas desde hace mucho tiempo que eran conscientes de este maíz y que tenía cualidades relevantes para la ciencia. Quizás no tuvieran los medios para comprobarlo en un laboratorio, pero muchas personas sabían que este maíz tenía una característica, no sé si único, pero muy importante. Entonces yo sentí como periodista que era importante documentar esta historia, pero también hay cosas que por razones muy válidas las personas en las comunidades no quieren hacer públicas. Y es como encontrar un balance en saber que si están confiando en ti como periodista de usar esta información de una buena manera. Y creo que cerraría con esto porque casi estoy a los 20 minutos y pues en las preguntas podemos entrar a más detalles. Así es, muchísimas gracias, Marta. Vamos a comenzar una ronda de preguntas. Vamos a comenzar, bueno, en el orden que aparece en mi pantalla, con Tania, luego con Matza y finalizamos con Noemí.
Entonces, primero las preguntas de las tres y después la respuesta de Marta. Entonces, adelante, Tania. Primero que nada, igual, Marta, a mí me encantó mucho tu artículo, a pesar de que dices que fue una visita bastante breve y que tiene muchas deficiencias. Creo que es un artículo bastante completo y eso se me hizo muy interesante. Entonces, creo que no tienes que subestimar tu trabajo. Y mi pregunta para ti es, como dices, tú llegaste a la comunidad después de, o hiciste este trabajo documental después de leer esta nota de París, ¿no? Si estoy diciendo bien su nombre, en Animal Político. Mi pregunta para ti es porque justo cuando sale esta nota yo no estaba en México, pero como que todos reaccionamos y no es porque no existiera. Yo siempre hago la analogía de que muchas veces no vemos lo que está en casa porque estamos tan acostumbrados y normalizados con eso que tiene que venir alguien de fuera y decirnos qué es lo que está en casa, ¿no? Que de alguna manera es lo que pasó, porque había un interés muy grande sobre sobre esta variedad específicamente. ¿Tuviste contacto o hubo gente que se acercó a ti después de que sale este artículo? ¿Cuál fue la reacción, por ejemplo, de la industria privada? Serían dos preguntas. ¿Cuál fue la reacción de la industria privada a estos investigadores? Porque prácticamente el artículo los acusa de biopiratería, ¿no? De alguna manera. Y esto tiene una connotación fuerte desde la ética de los investigadores, pero también para las transnacionales que normalmente están acusadas con todos estos procesos de despojo en cuanto a recursos, etcétera. Esa es una. Y la otra, desde los grupos activistas en México, porque sé que hubo varios comunicados, si tuviste acercamiento con ellos y si tú sentías que podías hacer algo más o te sentías limitada de alguna manera, porque es una denuncia de alguna manera lo que estabas presentando. Gracias, Tania. Marta, adelante. Gracias. Bueno, pues a mí me mueve muchas cosas el artículo que publicaste. Es muy interesante conocer toda el otro pedazo de historia, ¿no? Como bien dicen, sí, no sé, hace como 10 años que supe del maíz solotón, pero igual sí fue un ruido diferente, digamos, este nivel de la investigación, de los acuerdos que hubieron o no y los tiempos también que están ahí todos confusos. Cuando me enteré de toda esta situación a través de tu artículo, me fui directo a leer el artículo científico que publicaron, el original, y una de las cosas que me llamó la atención o que yo estaba buscando por todo el artículo era la mención exactamente de la comunidad, ¿no? Es como me llamó bastante la atención que está completamente desdibujado, o sea, jamás lo mencionan y aunque yo sabía obviamente de dónde es ese maíz, porque a pesar de que soy también de la región Mije, no es la misma variedad la que nosotros producimos en la zona más baja. Entonces, bueno, con respecto a eso, pues mi pregunta sería si realmente fue una estrategia de protección para la comunidad, porque eso es lo que mencionan también en otros artículos o con comunicación directamente con los investigadores. ¿Realmente fue una estrategia para proteger a la comunidad el hecho de no mencionarla? Y si el hecho de no mencionarla fue un acuerdo con la misma comunidad. No sé si tú lograste saber esto, pero pues se me hace muy interesante. Y lo otro tal vez como más allá de viéndolo a nivel grande y también desde dónde viene la patente y las investigaciones, pues que son de Estados Unidos, que son de los mayores productores de maíz, del cual nosotros en México consumimos ya la mayor parte de nuestro maíz anual. ¿Cuál sería el objetivo primario, digamos, para esta investigación? Porque la pintan como, obviamente, como siempre pintan a este tipo de estudios, como
para salvar al mundo y para salvar la alimentación mundial, ¿no? Pero el objetivo quizás sería principalmente para aumentar la producción de maíz, para aumentar la producción en Estados Unidos, o no sé si en tu investigación encontraste alguna luz al respecto. Sería eso. Gracias, Maza. Toca el turno de Noemí. Adelante. ¿Puedes prender tu micrófono, Noemí? No te escuchamos, Noemí. Ahora sí. ¿Ya me escuchan? Sí. Muy bien. Mira, me habían dicho que había la posibilidad de leer un poema, pero voy a leer solamente un verso de un poema que se llama Moktak, que es Maíz Padre y Maíz Madre. Dice así un verso. Pohot diokirine, vindana sheh de medidine, taukvak hak diokirine. Se extiende el abismo en cada puesta del sol, paso tras paso, perdiendo. Esta frase o este verso más bien va a la connotación del dilema que tenemos ahorita con con la planta maravilla. Esto a mí me ha cuestionado mucho. Se habla mucho, estábamos como inmersos los que trabajamos sobre el tema del maíz, la investigación, estaba muy fuerte lo del transgénico. Creo que de una u otra manera estábamos absortos en el tema, más en ese seguimiento. Cuando leemos este artículo, a mí, en lo personal, los colegas investigadores, defensores del tema del maíz, sin maíz no hay país, me empezaron a cuestionar si este maíz se encontraba, si esta investigación, si este centro de estudio del laboratorio, todo fue esto, en mi municipio, así me lanzaban la pregunta. Tampoco yo tenía un conocimiento profundo de mi municipio, estoy a 4 kilómetros de Totontepec a Moctu. Para mí fue también algo complicado, uno, pues esta relación con mi comunidad, con el municipio al que pertenezco, y a veces no queremos comentar tampoco para no meter en una comunidad que tiene su, ¿cómo se puede decir? Su libertad, lo que hace cada comunidad, los que tienen su reconocimiento territorial y entonces no interfiere otras comunidades. Vamos a otros conceptos en este sentido. Pero cuando hablamos en este caso ya un tema del maíz colectivo, que es un patrimonio nacional, regional, comunitario, si queremos verlo así, es un tema muy complicado, porque entonces para algunas personas creen que estos debates han salido para quienes son los beneficios. Los argumentos en que dónde se hizo el estudio, dónde se hizo la investigación, dónde se hicieron los laboratorios, que fue en Totontepec y no fue en otras comunidades. Pero volvemos, es un tema que no nada más se da en esta comunidad. Y entonces vemos que siguen siendo candados a nivel federal, porque yo te pregunto en este caso, Marta, ¿cuáles crees tú los argumentos o el por qué no dan una información clara, Zarpa? O sea, ¿por qué? ¿Por qué tanto se oculta? Es cierto que nuestro país
no hay una normatividad, no hay un documento, una legislación donde se hable sobre cómo y cuándo, quiénes pueden patentar los conocimientos colectivos, en este caso el maíz. Entonces México carece. En algunos otros países, tanto en Mesoamérica, tienen algunos avances, pero el caso de México carece. En los ámbitos internacionales se decía en 2006, o sea, se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. Y siempre se dijo que nuestros gobiernos de América Latina son los que se niegan más a firmarlos que los gobiernos europeos y otros países de Occidente. ¿Por qué? Porque entonces América y en sus pueblos indígenas, como un investigador del País Vasco dijo, es que los pueblos indígenas es el pulmón del mundo. Entonces son estos procesos que dificulta para que los gobiernos precisamente legislen. Pero tenemos este avance, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Pero entonces no tenemos un marco jurídico en nuestro país donde reglamente cuándo, las formas para entonces poder patentar los conocimientos, en este caso la biodiversidad y la genética pues, de los recursos naturales. Y a mí esto es lo que yo te pregunto, ¿cuáles crees? ¿Por qué tú como periodista? Porque muchas veces pensamos cuando son personas de fuera, los accesos son más fáciles. Tú eres extranjera, decimos. Tienes otras oportunidades. Así se maneja de una o de otra manera. Pero ¿por qué razón no pudiste tener acceso a estos convenios que hicieron tanto las universidades, las dos universidades y con la comunidad? Esa sería mi pregunta. Gracias, Noemí, por tu participación y también gracias por compartirnos el poema. Vamos entonces con Marta para que pueda responder a estas muy interesantes preguntas. Bueno, voy a empezar con las preguntas de Tania. Las reacciones al artículo, creo que de grupos activistas, sí entré en contacto con más personas después que salió el reportaje. Creo que sí fue, aunque muchos habían visto el artículo de Animal Político anteriormente, tener más información creo que sí fue indignante. Y yo creo que sí hay como más cosas que investigar todavía. Yo lo veo como pensar si es un problema, no es un problema específico del maíz, eso podría pasar con otras plantas, otros recursos, pero obviamente el maíz es como tan central en México que pasara con el maíz creo que fue más indignante que si fuera con otro tipo de planta. Y también fue bien recibido por científicos que quizás no piensen que es un caso de biopiratería, pero dicen, bueno, tú lo documentaste bien y creo que expusiste las preguntas claves que tenemos que hacer para hacer nuestro trabajo. Entonces, creo que es una lección para mí que quizás no digo, bueno, no hay como en el artículo, yo no digo que es un caso claro de biopiratería, pero muchas personas lo leyeron y tomaron esta reflexión, pero otras personas también reconocieron que los científicos no fueron de un día a otro para hacer esto. Y creo que no tenían malas intenciones. Más bien es pensar que
si esta forma de hacer las cosas es aceptable. Entonces, hasta el momento no he tenido como, quizás si trato de hacer otros reportajes sobre esas empresas me van a cerrar las puertas, pero hasta el momento no ha pasado y creo que ha generado como un debate sano, que creo que es lo más productivo que podría haber pasado. Y la pregunta de Matza pues de no nombrar la comunidad es algo que sigo preguntando de lo que los investigadores me dijeron es que fue la petición de la comunidad de no ser nombrada, pero no estoy totalmente convencida, pero tampoco sentí que yo podría, creo que eso ya son discusiones a nivel de asamblea de las que no quería meterme más. Seguramente hay como personas que saben cómo fue esa discusión, pero en mi opinión, no publicar el nombre de la comunidad beneficia más a la empresa porque es una forma de proteger su acceso y asegurar que son los únicos que pueden comercializar maíz. Y en mi opinión, la importancia de sí nombrar la comunidad y hacer la información pública es que si no hay información accesible a las comunidades, las personas no pueden tomar decisiones informadas de qué hacer en el caso de que yo no pienso que cualquier científico que va a una comunidad tiene malas intenciones y no debería trabajar ahí. Solamente ambas partes tienen que tener información para poder hacer un acuerdo justo y en este caso también las leyes favorecen a las empresas y los investigadores porque el protocolo de Nagoya permite a las empresas mantener sus contratos secretos. Entonces, si el objetivo de Nagoya es compartir información entre los países y mejorar las prácticas y hacer acuerdos justos, eso no se puede lograr si no puedes leer qué dice un contrato. Y eso es parte de la propiedad intelectual, que las empresas no quieren que sea público cuál variedad, cuál especie están estudiando, porque si es público, otra persona lo podría usar. Y toda la idea es privatizar esta información. Entonces, y la otra pregunta, pues cuando ellos publicaron su artículo científico, creo que hizo tanto eco en la ciencia porque muchos querían encontrar la forma de tener un maíz productivo comercial sin usar tanto fertilizante, porque los costos económicos y ambientales de los fertilizantes ya son demasiados. Y si un agricultor en Iowa, en Illinois, puede cultivar maíz sin aplicar tanto fertilizante, van a ahorrar dinero, van a prevenir más daños ambientales. Pero eso todavía es muy lejano. O sea, el hecho de que probaran que las bacterias en el gel de maíz fijan nitrógeno, eso no significa que mañana van a tener una variedad a la venta. O sea, es muy complejo y yo he hablado con
expertos que me dicen que no lo ven viable, que quizás que hacer, no soy bióloga ni nada, entonces seguramente voy a hacer errores con los términos, pero tomar un maíz como olotón y cruzarlo con los maíces que usan en Estados Unidos es un proceso muy largo. Y lo que yo entendí es que Mars tendría que entrar en un acuerdo con otra empresa, porque Mars tampoco es una empresa de maíces. Hacen chocolates y todo eso. Entonces, creo que todavía no hay las condiciones que vayamos a ver una variedad de maíz a la venta derivada del olotón. Y en cuanto a la información con Zagarpa y otras instituciones de gobierno, yo pues hice esta investigación justo cuando hubo la transición y los oficiales de Semarnat y, bueno, ahora SADER tenían pocos meses que habían entrado. Y yo sentí que sí hubo interés en el tema y que quieren revisar la normatividad, pero todavía no podían como decir nada muy oficial. Entonces, no sé cuántas personas que estuvieron involucrados en este acuerdo salieron del gobierno o si siguen ahí, pero no es que sí me contestaron las llamadas, los correos, pero siempre fue como, todavía no tenemos como una posición pública sobre este asunto. Entonces, yo creo que sí están como revisando este tema, pero nadie me pudo dar como explicaciones muy precisas. Y creo que fueron todas las preguntas. Gracias, Marta. Creo que tenemos tiempo para una ronda más de preguntas. A todos los que no conocen la investigación de Marta, pues pueden consultarla. Está publicada en Animal Político bajo el nombre de El maíz indígena, de quién son los derechos sobre la planta milagrosa de México, el 10 de agosto del 2019. Y bueno, ahí desglosa una gran cantidad de información sobre este caso del maíz, de uno de los maíces mijes. Entonces, podemos hacer otra ronda de preguntas. Vamos a comenzar ahora en sentido inverso. Si quieres, Noemí, comenzar con una pregunta, después Mazda y terminamos con Tania. ¿Me escuchan? Sí. Ya. Pues yo creo que más que pregunta sería en este caso, ¿cómo hacer entonces para trabajar con profundidad lo que son los conocimientos y el patrimonio colectivo? Porque si hemos notado los reclamos sobre desde los textiles, sí, de algunas ciertas plantas, pero esto es como que un tema nuevo, tan complicado. ¿Cómo trabajar? Nosotros como indígenas, AYUC, investigadores, activistas en la defensa del maíz, ¿cómo podemos trabajar, hacer una iniciativa de ley en específico este tema? Mi pregunta sería, en tu experiencia como periodista, ¿tienes alguna experiencia en específico con alguna planta similar como esta planta maravillosa que es el maíz
Olotón, que haya sucedido lo mismo, donde están los intereses de universidades, de empresas transnacionales. ¿Tienes alguna experiencia y nos puedas compartir? Incluso experiencias que han tenido estos países o comunidades de algún país, comunidades indígenas de algún país y que haya pasado, sí, en específico, similar y hayas hecho alguna investigación, como en este caso, de este maíz. Gracias, Noemí. Marta. Pues igual me quedo pensando en varias cosas. Con respecto a lo que mencionabas, Marta, de la información, creo que es indispensable, ¿no? En ambos lados, hacia la comunidad, la información que realmente se logró llevar hasta allá. Tengo curiosidad de la gente, la poca gente que lograste tener contacto de la comunidad o de algunos otros sectores aquí en Oaxaca, comparado a toda la información que encontraste en los Estados Unidos y también en instituciones aquí en México. ¿Cómo se equilibra, digamos? ¿Qué tanta información tenía cada uno? A mi parecer, siento que la información está como fragmentada, ¿no? Hay un pedazo por aquí, otro por allá, y eso justamente ayuda a tomar decisiones que no son las mejores o pues fragmentadas, ¿no? Con respecto a la propiedad o no de este maíz. Y pues esa sería mi pregunta. No sé si tendremos tal vez espacio para algunos otros comentarios y guardaría comentarios para después. Sí, vamos a cerrar con una ronda de comentarios. Yo creo que prefiero esperarme a los comentarios y ya no preguntas. Muy bien. Entonces, estas dos preguntas de Noemí y de Marta. Adelante, Marta. Bueno, sí, yo traté de leer sobre otros países o lugares donde este tema es un poco más desarrollado. Fue un poco difícil encontrar experiencias comunitarias porque de todos los países que han firmado el protocolo Nagoya tienen que construir su marco jurídico para implementarlo, pero entender cómo eso aterriza a comunidades, creo que es algo que valdría la pena pues conocer más en otros países, porque Costa Rica es un país que es como ejemplar en este tema, pero a la vez su modelo no funcionó tanto. Podría compartir más información de eso, pero la idea era como crear una institución nacional para como recibir fondos de diferentes investigaciones. Leí de la comunidad Guna en Panamá que los líderes de los diferentes pueblos Guna decidieron como un acuerdo de cómo manejarían investigaciones científicas en su territorio, de si llega alguien a estudiar una planta, que todas las comunidades ya tendrían como un modelo para seguir. No encontré mucha información, pero eso me pareció interesante, y sí, creo que va con la pregunta de Matza de cómo equilibrar la información, porque son temas muy complejos. Si yo pasé mucho tiempo investigando y todavía me confundo cómo funcionan realmente esos protocolos. Y los contratos son, pues hay abogados especializados en esos temas de propiedad intelectual. Entonces, si yo leo un contrato, no tiene nada de sentido para mí. Entonces, creo que sí hay que hacer como más materiales como explicando
cosas claves, pero en términos accesibles, porque pues por el momento ese contrato es secreto todavía, pero aún si podemos acceder al contrato, creo que sería difícil entenderlo en términos de una persona común y corriente. Entonces, pero es cierto que hay mucha más información con las universidades en Estados Unidos, también universidades mexicanas, y creo que fue como un punto en común en muchas entrevistas, esa frustración que vienen agrónomos o biólogos a estudiar en las comunidades, pero sus investigaciones no sirven para la gente de la comunidad. Y creo que hay que como cambiar este desequilibrio de poder. Y sí hay científicos que quieren hacer investigación que responde a las necesidades de las comunidades, pero no siempre es el caso. Entonces, y también comunicar entre, o sea, los términos que usan en una universidad para describir el maíz no son los mismos que un campesino utiliza. Entonces hay como un trabajo de cómo esta información puede fluir más y servir a las necesidades comunitarias. Gracias, gracias Marta. Pues bueno, vamos cerrando esta muy interesante conversación. Me gustaría que, bueno, cada una de ustedes, Tania, Matzah, Noemí y Marta, pues dieran alguna reflexión final. Y bueno, también quiero hacer la invitación a Noemí, si nos puede compartir algún otro poema de su autoría. Vamos a comenzar con Tania, Matzah, Noemí y terminamos contigo, Marta. Bueno, yo creo que quiero compartir para concluir que aunque sí existen ciertos lineamientos, protocolos y legislación, la misma legislación y los protocolos que se han establecido en cuanto viene a propiedad intelectual o derechos compartidos, como Marta bien menciona, son un poquito trampositos, podríamos decir, ¿no? Porque mientras algunos dicen que se hizo porque había que proteger de la biopiratería o de la sobreexplotación, también por otro lado hay gente que argumenta que se hizo para poder capitalizar, ¿no? Porque al final muchas cosas terminan declarándose, por ejemplo, si hablamos de los bancos de semilla que existen a nivel mundial, que se declaran patrimonio de la humanidad, que sí creo que es un bien común, si pensamos nuevamente en cómo en nuestra misma tierra compartimos las semillas, las heredamos de los abuelos, de los padres, las compartimos con los vecinos, etcétera. Nuestra lógica o nuestra racionalidad dentro de nuestra dinámica de vida es diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo empalmas todas estas lógicas de vida y dinámicas y entendimientos cuando quieres plasmar todo dentro de una legislación? Creo que es bastante complejo. Por otro lado, que sí es bien importante que esté la legislación, pero también si hablamos de un consentimiento informado, ¿qué significa, no? ¿Quiénes, qué voces están contando dentro de todo este entramado o la elaboración de esta legislación? ¿Están los pueblos y la forma en cómo ellos interactúan, se relacionan con esto que llamamos diversidad biocultural? ¿O qué voces son las que están al final allí? Creo que hay varias preguntas que nos tenemos que responder. Muchísimas veces las personas que estamos en la mesa ahí negociando somos científicos y que también tiene que ver con un ejercicio de validación. También cómo construimos de una manera diferente otros sistemas de validación y creo que es algo que ustedes tienen de manera constante en el Colmix. Sí, quedan muchas preguntas. Recientemente, no solamente en cuanto a este tema, pero vemos en México que hay una emergencia, y sobre todo creo que en este sexenio sobre el consentimiento informado, pero en verdad, ¿qué tanto estamos informando y qué tanto estamos incluyendo o haciendo que la gente participe?
o qué tanto estamos manipulando también, ¿no? Son las preguntas que nos quedan ahí presentes. Creo que hay mucho que hacer, creo que también dentro de nuestras mismas comunidades hay muchas que empiezan a ser herméticas porque terminan sintiéndose como saqueadas, nos terminan saqueando. Y también tiene que ver como con una cuestión, posicionándome como desde la perspectiva científica también. Hace rato ya le preguntaba a Marta cuál era el objetivo. Yo creo que muchas veces puede haber intenciones genuinas, pero en el entrelazado de muchos actores también hay muchos intereses personales, ¿no? Entonces, creo que lo que nos queda como comunidades también es estar más al tanto y vigilantes de quienes entran a nuestras comunidades y qué hacen en nuestras comunidades, porque no necesariamente las lógicas van a empalmar con la forma en cómo nosotros vivimos. Gracias, Tania. Vamos con Maza. Gracias. Pues yo sí me metí bastante a leer otros artículos. También leí el artículo que es muy bueno de París Martínez. Y bueno, el tema sí da para bastante, ¿no? Una de las cosas que me llaman bastante la atención es justamente cómo se utiliza esta cuestión de la autonomía comunitaria para saltarse un montón de reglamentos nacionales e internacionales, ¿no? Creo que eso es bien delicado y tenemos que estar bien pendientes de cómo algo por lo que siempre estamos luchando y pensando en nuestra autodeterminación y autonomía como pueblos puede también ser utilizado para pues como en este caso, sacar semillas del país, ¿no? Básicamente para poderlas llevar a otro lugar a hacer estos estudios tan especializados que obviamente no pasaron necesariamente aquí en México, ¿no? Está en estos lugares que tienen todas las herramientas y toda la capacidad y toda la tecnología para hacerlo. Otra de las cosas, también con respecto a lo que menciona Tania, ¿no? Yo diría, del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Porque esta idea de la ciencia por la ciencia es pues muy llamativo, ¿no? Y cómo vendemos la ciencia para estos fines tan humanitarios es como la bandera que normalmente se utiliza, ¿no? A mí, pensando en este tema del maíz, recordé el caso específico, por ejemplo, del arroz amarillo, ¿no? El arroz dorado, ¿no? Este arroz transgénico que fue inventado por un par de científicos que al final cedieron su patente para utilizarlo con fines pues filantrópicos para alimentar a gente empobrecida que nace por millones ciegos o se quedan ciegos a falta de la vitamina A, ¿no? Entonces ellos en el 2005 cedieron esta patente y pues suena genial, ¿no? Suena como una idea muy, muy buena pero pues del 2005 para acá realmente siguen habiendo cientos de miles de personas que quedan ciegas por falta de vitamina A, siguen habiendo un montón de niños que quedan ciegos y que también mueren por la misma causa y ahorita pues igual con este caso hay pues un montón de discusiones, ¿no? Con respecto a las patentes, con respecto a la producción, con respecto a realmente van a ir y llevar este arroz maravilloso salvavidas a países pobres de África y Asia. Realmente se está haciendo y entonces pues justo me quedo pensando, ¿no? Aunque se pudiera de alguna manera hacer todas las investigaciones necesarias para aprovechar a este maíz mágico, maravilloso, realmente se va a terminar utilizando como ellos dicen en algunos de los textos y las declaraciones públicas que se hicieron por parte de la empresa Mars. Era pues mencionaban eso, ¿no? Que estaban muy orgullosos de los hallazgos y que pues veían bastante potencial en los países desarrollados con poco acceso a fertilizantes, ¿no? Pero bueno, a mí me quedarían muchas dudas al respecto. Bueno, la última cosa, pues que creo que sí se tiene que hablar y mencionar es cómo seguimos como buscando estas cosas maravillosas y estas curas a un sistema, a sistemas degradados y a
contextos muy complejos como son el cambio climático, ¿no? Porque al final seguimos como tratando de avanzar por ese lado a solucionar problemas que no estamos solucionando y no estamos parando en otros, en otras trincheras, digamos, ¿no? Pues sería eso, también que me gustó bastante la pregunta que tú planteas, ¿no? Sobre, porque creo que este tema pues sí se tiene que seguir platicando con respecto a cuáles son los límites de la propiedad comunitaria, ¿no? Sería todo. Gracias, Maza. Adelante, Noemí. ¿Me escuchan? Sí. ¿Ya me escuchan? ¿O siguen sin escucharme? No, sí te oímos. Adelante. ¿Me escuchan? Ok. Pues bueno, como mi trabajo ha sido más de filosofía del maíz y no está aislado también lo que está pasando. Y bueno, una de mis publicaciones también se encuentra en la revista Ciencias de hace 2 años que publicó la Facultad de Ciencias UNAM, y entre esas está el mini libro que se llama Cosmovisión y Ciencia de la Vida del Maíz. Y retomamos todos estos riesgos que carece cada día las comunidades. Si bien es cierto que vivimos una cuarta transformación políticamente, pero y hemos escuchado tantas veces la consulta previa, libre e informado a los pueblos indígenas. Y está un tema muy a nuestros ojos a diario, como el Tren Maya. Y entonces cuando se habla de la consulta, pues en realidad no se llegan a las comunidades más pequeñas o más aisladas. ¿En qué opinan? ¿Qué tan bueno y cómo es? Y siento que precisamente las empresas, las nacionales, los centros de investigaciones internacionales, llegan y se aprovechan estas condiciones de estas comunidades si son marginadas, donde tal vez no hay mucha información, en donde uno se va desapegándose a su cultura, a su identidad, o en algunos casos donde uno cree que estar en un nivel, en una sociedad económica, cultural, somos mejores. Y entonces creo que es precisamente cuando se ocupan estas comunidades y se aprovechan. Y, y a mí yo me cuestiono como Noemí, ¿qué tanto uno puede hacer más? Porque también cuando hablamos también a la autodeterminación comunitaria y a veces en lo que hacemos y tenemos experiencias en distintas comunidades, también los candados que se van haciendo, y a veces hacemos muchas cosas para poder realizar algo que pensamos que puede ser benéfico para nuestra comunidad, para nuestras comunidades o para las generaciones futuras. Entonces son muchos puntos de debilidades que pudiéramos ver en cuanto a las empresas transnacionales, en este caso las dos universidades, que entraron. ¿Cómo entraron? Se niega la Secretaría de Agricultura ahora de dar una información clara y concisa. No es que no la tengan, saben precisamente estos intereses que hay de por medio y no la van a dar. ¿Por qué? Porque precisamente siempre va a ser una ganancia tripartita, porque no creo que el Estado no vaya a recibir ni una ganancia, nada más es la comunidad, porque es el Estado quien otorgó los permisos. Y entonces son muchos puntos que tendríamos que ver hasta dónde es la protección colectiva comunitaria de una sola comunidad y de una cultura y de una región. Sigo insistiendo esta parte.
y a veces son los desafíos que vamos enfrentando cuando vivimos en la comunidad y vamos viendo los procesos comunitarios, vamos viendo que por mucha información que hay, que por mucha tecnología, de una o de otra manera, que estoy haciendo uso, pero en su limitante, lejos también de conservar, también se arriesgan y cada día se van perdiendo estos conocimientos, este celo de resguardar y de proteger o de registrar precisamente para que no se pierdan. Y entonces quiero terminar con estos 2 versos, que es un poema que tiene 12 versos y es todo sobre la ritualidad desde la siembra, y que puedo decir que el extracto de todo un libro sobre la cosmogonía de la vida, la ciencia del maíz. Y voy a leer el verso 11, dice, ya tiekta, tertekta, mokte moktak, shup ne pahvach, ne pikrvach, la traducción. Hombres, mujeres, maíz padre, maíz madre, labradas desde la antigüedad, esculpidas están en mi corazón. Y esto cuando hablamos sobre las generaciones venideras, en qué irá a pasar, y creo que a todos nos pasa esto. Yo me pregunto esto, por ejemplo, el verso 12 dice, Hadim tsi itinyash, kasha hada knas kasha, ha ap ha okta vihinda kiahinda, dice kep, dice bash, dice ashma ogam. Así pasa el tiempo, de generación en generación, ciencia, filosofía de abuelas y abuelos. Y mañana, ¿qué será de ella y del futuro? Muchas gracias. Muchas gracias, Noemí, Dioscujuyo. Creo que, pues bueno, las palabras que comparten, pues expresan gran parte de lo que significa el maíz para nuestras comunidades Ayuk, sin importar, en este caso, de cuál comunidad sea, ¿no? Creo que eso es algo compartido, pues, en todas las subregiones de nuestro territorio Ayuk. Pues vamos a terminar esta sesión con Marta, con los comentarios y reflexiones finales, y nuevamente pues agradeciendo a ustedes, a las 4, por estar participando en esta conversación. Adelante, Marta. Bueno, pues muchas gracias por todas las reflexiones. Quiero escucharlos más, pero será en otra ocasión. Yo creo que sí enfocamos en lo preocupante quizás de este caso, pero también tiene su lado positivo, que estamos hablando de un maíz, una variedad que yo antes no conocía, y muchas personas que, por lo menos en la investigación científica, los maíces criollos han sido desvalorizados por mucho tiempo, y creo que aunque los resultados o la forma de hacer la investigación quizás tenía sus problemas, una lección importante para mí sí fue que los maíces que las comunidades siguen sembrando tienen características muy importantes. Por algo han sido sembrados y mejorados por los campesinos durante siglos, y por mucho tiempo eso no ha sido reconocido por las universidades, por las empresas, los gobiernos, y creo que sí es una oportunidad de revalorizar este tipo de agricultura, pero hacerlo con
un parejo, que las comunidades realmente pueden participar y poner los términos de cómo van a ser estudiados o usados estos recursos. Y pues me da mucho gusto poder seguir la conversación. Es un tema que me ha interesado muchísimo, sigo un poco obsesionada, entonces estoy muy agradecida con la invitación y pues que salgan más colaboraciones y estoy al pendiente por más preguntas o dudas, si hay más información que puedo compartir, me pueden contactar por correo y que siga la conversación. Bueno, pues muchas gracias, Marta, Mazá, Tania y Noemí por esta enriquecedora conversación. Yo creo que solo para terminar es el recalcar que pues gracias al trabajo de Marta es que muchos pudimos conocer lo que está sucediendo y que quizás puede ser solo uno de tantos casos de los que a lo mejor están ocurriendo en estos momentos con muchas comunidades, no solo del estado de Oaxaca o de México, sino a nivel mundial, ¿no? Entonces, creo que es importante que trabajos así, que están dirigidos pues a un público amplio, que no están escritos en un lenguaje técnico, pues son necesarios, ¿no? Son importantes y que justo traen esta denuncia que si bien, como tú lo mencionas, no se explicita que es biopiratería, pues por las características y por todo lo que hemos conversado, pues bueno, sí podríamos, desde nuestra perspectiva, quizás como comunidades indígenas, pues califica perfectamente como un tipo de biopiratería. Entonces, pues agradezco nuevamente a todos los que también estuvieron escuchando y viendo esta conversación, y pues los invitamos a que sigan las redes sociales del Colmix para ver la siguiente conversación, la siguiente entrevista. Pues, Dios cuido, no